Okay, everybody, welcome to the English class. So today I'm going to explain the last activity you have to do for this time. Sí, vamos a ver la última actividad que van a desarrollar en esta guía número 1 y de hecho por este año. Hoy es nuestra última clase del año. Ya el otro año, en las siguientes guías 2, 3 y fases, ustedes tendrán inglés y irán desarrollando las actividades que vengan. Hoy les explico la evidencia del folleto. Entonces, muy atentos aquí. Bueno, les recuerdo que las tres evidencias de inglés son un cuestionario. Espérenme, aquí lo busco. Aquí. You have. Tenemos un cuestionario, el cual pues nuevamente ya lo habilité porque habían aprendices que pues me dijeron que no alcanzaron a hacerlo, entonces no se preocupen, ya está habilitado por otra semanita. Entonces, para que estén atentos a esa cuestión. Por una semanita más está habilitado el cuestionario. Ahora bien, ¿qué más? Luego el video presentación de un amigo o familiar. Como lo expliqué la clase pasada, es de presentar un amigo o familiar, hacer diapositivas y presentar información en inglés de duración de 2 minutos. Algunos aprendices les devolví la evidencia primero porque el link no funcionaba y si ya está habilitado, yo vuelvo y hago una ronda entre hoy y mañana, vuelvo a pasar y revisar. O también aprendices que hicieron lo que no era o no incluyeron diapositivas. Entonces, pilas con esos elementos que les explico que deben incluir en su video. También ya les revisé a muchos, les dejé comentarios de retroalimentación en la plataforma para que lo tengan en cuenta. De pronto dudas o algo muy puntual que no entiendan, háganmelo saber vía WhatsApp y con mucho gusto les estoy colaborando. Pero ojo, no me pidan que les explique cómo hacer las evidencias vía WhatsApp, porque en las grabaciones de clase o en las sesiones de clase ustedes se han dado cuenta que yo he sido muy clara con ejemplos de cómo desarrollar las actividades. Hay algunos aprendices que me están escribiendo en WhatsApp que les explique cómo desarrollar las evidencias o que no entienden lo del folleto o demás, cuando en las sesiones de clase se toma un buen tiempo de clase explicando qué hay que hacer. Entonces, ojo con eso porque me está pasando esta semana y no voy a explicar. Mi respuesta ante ese tipo de situaciones va a ser, mire la grabación, porque en la grabación están las respuestas de esas preguntas que muchos me hacen de cómo desarrollar las actividades. Luego, tenemos esta evidencia del folleto. Esta evidencia del folleto tenemos dos opciones para realizarlo. La primera opción es hacer este folleto. ¿En qué consiste este folleto? Es un folleto en inglés, yo ahorita les muestro un ejemplo que pueden hacer en Canva, Trello, con una plantilla de Word o PowerPoint, ¿sí? ¿Y qué estructura va a llevar? Datos del aprendiz en inglés, mensaje inicial. ¿Qué quiere decir mensaje inicial? Como this is the activity about information of the academic program software analysis and development. ¿Sí? Este es un folleto sobre información general sobre el programa de formación de análisis y desarrollo de software. Información básica del programa. Entonces, en inglés ustedes me van a contar en qué consiste el programa de desarrollo de software, que en el SENA, cuántos trimestres son, cuántas etapas tienen, en fin, un perfil laboral, lo que ustedes consideren. Y luego, sí, sí o sí, miren acá esta partecita, eh, va a incluir esto. Esto es lo que más me importa. Expectativas e intereses
sobre aprender este programa de formación. O sea, básicamente usted me va a decir cuáles son sus expectativas con respecto a este programa de formación. Ah, es que yo espero salir aprendiendo Java, Python, bueno, y demás conceptos que ustedes pues ya conocen. Mis intereses, ay, no, es que a mí siempre me ha interesado y yo espero también terminar mis estudios y luego irme a hacer eh, homologar en la universidad, luego un pregrado, un posgrado, maestría, mi empresa, lo que quiera, ¿sí? Esto es lo que más me interesa, que me cuenten expectativas e intereses suyos por el programa de formación. ¿Cuáles son sus expectativas al estudiar este programa y por qué le interesa? ¿Sí? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Eso es lo que quiero que me cuenten en mayor detalle, que se extiendan explicando. Esto del programa de formación, pues sí, bien, pero quiero más conocer sus motivaciones por estudiar este programa. También, pues incluir imágenes, organizar la forma de forma muy bien en el folleto, con una letra, pues que se vea bien, con imágenes, no que una imagen en todo bien grande y el texto muy pequeño. No, pilas con esa partecita. Debe tener, ustedes me lo van a subir en PDF, debe tener en de 70 y 150 palabras. Dos paginitas que le salgan de ese folleto está súper bien. Les voy a mostrar un ejemplo para que lo tengan en cuenta de cómo más o menos realizarlo, ¿sí? También, miren acá, este es un ejemplo de cómo realizar programa de formación. Obviamente también revisen las letras, que a veces hay unas letras que no son las adecuadas para este tipo de formato, pero bueno, es básicamente así. My expectations, why programming, mis expectativas, porque estoy estudiando esto, mis objetivos, eso es lo que ustedes van a hacer básicamente. Aquí hay otro, miren así, mire, my expectations and interests. Aquí bueno, está bien, pero yo quisiera más, un poquito más de detalles. Mire, le salió solo de una página. O sea, pasa la evidencia, pero eh, podía ser más. Miren, o sea, esta información de cuántos años, dónde viven, eso no es, no quiero que se enfoquen. Es que a veces me llenan este folleto con información de ustedes, dónde viven, qué hacen. No, el folleto no es sobre ustedes, no es qué estudian o qué quieren hacer, no. Y pilas con generar estas evidencias en ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial, porque eso los está sacando súper mal. Hasta suben con un idioma que ni siquiera es inglés y ni revisan qué es lo que genera la inteligencia artificial. Ojo con eso, ¿sí? Esa es la evidencia del folleto. Pero como yo les dije en la primera clase, hay otra opción. Si usted no quiere hacer este folleto, está la opción de inscribirse a un curso virtual del SENA, ¿sí? De inglés complementario. Espérenme aquí. Eh, entonces, cambiamos. Yo les dije, puede presentar el folleto o si usted dice, ay, no quiero presentar folleto, está la opción de esto, inscribirse a un curso de inglés que es complementario. Entonces aquí ustedes colocan bilingüismo. Bueno, yo ya les he compartido el link. Está el nivel uno, nivel 2, nivel 3, 4, 5. Los códigos que utilizan, miren, son este 21 64 797. Si tienen algún problema en inscribirse, me dicen y yo con mucho gusto les ayudo. Acá hay un tutorial. La idea es que ustedes
El que no quiera presentar la evidencia del folleto se puede inscribir. Se inscribe, le toma una captura de pantalla y lo sube al espacio del folleto. Si me dice instructor, mire, me inscribí. Es solo eso, ¿sí? Si hay, si hay algún aprendiz que dice, instructora, yo tomé el curso complementario que usted nos dijo, utilizando los códigos, ¿sí? Utilizando los códigos. Y mire, el certificado me lo dieron ahorita en diciembre del 2025 o en enero, por tardar, del 2025. Entonces, más adelante, en otras evidencias, ¿sí? Y si yo soy su instructora, ¿sí? Si sigo con ustedes, si usted completó el curso en diciembre o en enero, según cuando el tiempo de duración, y si yo sigo siendo su instructora el otro año, entonces usted me dice, mire, ese es mi certificado, yo completé el nivel y podemos negociar máximo 2 evidencias. Yo le diré, no, Pepito Pérez, esta evidencia tú no me la entregas porque tú hiciste el curso, el certificado, entonces podemos negociarla para esta evidencia. O yo le digo más adelante en la guía 5, le digo, Pepito Pérez, tampoco me entregas esta evidencia porque completaste el curso, era válido para 2 evidencias. Si no completa el curso, pues solo fue válido para la opción del folleto, no más. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Eh, ¿Sí, Wister? Bien, sí, señor. No, solo el primer que se inscribieron, el nivel 1, o el 2 o el 3, el que se hayan inscrito, solo uno. Sí, no es solo, no los 5, solo uno. Si ahorita, digamos, Kevin se inscribió al 1 y empiezan ya las clases y completa el curso y obtiene su certificado al final, entonces el otro año, si yo soy la instructora, me dice, instructora, mire, usted nos dijo que nos inscribiéramos. Yo me inscribí, ya completé el curso. Mire, el certificado me lo dieron en diciembre o enero del 2026. Entonces, como para canjearlo en 2 evidencias. Yo le digo, listo, Kevin. Yo hago la anotación en mi lista y yo le diré a Kevin de repente, Kevin, en la guía número 3 no me vas a hacer tal evidencia. O en la guía número 5 no me haces tal evidencia. Solo 2 son válidas. ¿Listo? Por aquí alguien me escribió. No, pero es ahorita los que se inscriban, no pasados. No porque ustedes, algunos ya han hecho en años anteriores, no. Es solo de los que se inscriban utilizando estos códigos. Y yo como tengo contacto con los instructores del área complementaria, pues yo valido la información, ¿sí? Porque los que están dictando estos cursos son colegas míos de la misma sede, entonces yo para corroborar la información le digo, instructora Pepito Pérez, eh, con número de cédula tal o identificación, completó el curso y corrobora la información con usted. Entonces, es eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Questions? Entonces, recuerden, solo hacer un nivel, ¿sí? Es válido para 2 evidencias nomás durante el programa de formación. Si usted no lo completa, pues solo la inscripción es válida para el folleto. No quiero que después, yo no presento evidencias de inglés porque es que la instructora me dijo que si yo hacía el curso complementario ya no tengo que entregar más evidencias de inglés. No, no, no. O sea, ustedes durante su programa de formación les quedan más o menos, son como 23 trabajos de inglés. 23 trabajos de inglés que ustedes tienen que completar a lo largo de las diferentes fases y guías, que están videos, audios y demás. Entonces, están conectadas más fichas, Paola. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo?
No es que, ay, por ahí alguien me estaba diciendo, no, instructor, entonces si yo hago el curso complementario, ya no tengo que entregar evidencias del programa de formación. No, no, no. Usted tiene que seguir entregando. Y así tenga el certificado, tiene que seguir entregando. Ay, pero es que es válido para dos evidencias, pero yo le digo cuáles. Si usted no sabe cuáles, yo le voy a decir y en qué momento. Entonces, ojo con eso. ¿Alguna otra pregunta? Ese curso dura 48 horas. Sí, es como un mesecito, pero no es un mesecito de todos los días, sino una vez por semana. Sí, eso a ustedes es como aquí en titulada virtual. Ustedes les dicen, ya iniciamos, nos vamos a reunir tal día a la clase, si ustedes se quieren conectar o no, y con explicación del tema y actividades a desarrollar. Sí, sí, ahí les dicen, ya inició el curso, ya lo podrás encontrar en Sayuno. Camilo, Camilo, buenas noches. Sí, o sea, si se inscribió, no, si se inscribió, es válido para la del folleto. Si completa el curso, para dos evidencias más adelante. Yo le diré cuáles. Si lo completa, porque hay gente o hay aprendices que se inscribieron, pero no lo van a completar. Entonces, pues ya, solo fue para el folleto. ¿Listo? Es eso. Any questions? ¿Alguien más? No questions. Listo. Entonces, recuerden que tenemos cuestionario, el cual ya está activo nuevamente. Tenemos el video de presentar a un amigo o familiar y la actividad del folleto, que puede ser o el folleto, que hace poco lo expliqué, o la inscripción al curso complementario. ¿Sí? Es eso. Eh, ahora, cuando ustedes me entregan esas 13 actividades, ¿sí? Y las aprueban, yo en el sistema de Sofía Plus les califico el aprobado al primer resultado de aprendizaje. Entonces, y ya hoy es nuestra última clase, por así decirlo. Ya el próximo año ustedes seguirán con las demás evidencias de inglés y ya saben, más o menos para febrero volverían a empezar con inglés nuevamente. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Questions? Hoy es nuestra última clase de inglés por este año. Ya el próximo año seguiremos. Ahora, ¿cómo es nuestra... Paola, cuéntame. eh, esos tres trabajos que ustedes me entregaron era con el fin de aprobar un resultado de aprendizaje que está en la plataforma Sofía Plus y que de hecho yo se las mostré. Ustedes durante su programa de formación tienen que aprobar 6 resultados para aprobarlos con las diferentes actividades. En este caso, el paquete de actividades, eh, esos 3 trabajos corresponden al resultado uno. ¿Listo? Pues, ok. Yuri, Yuri Andrea. Sí, cuéntanos, hola. Buenas noches. Estoy diciendo que ya está activo otra vez.
Ok, ya está activo por una semanita más. Ya cuando se acaba el tiempo del folleto y el tiempo, o sea, la fecha límite del folleto, también se cierra la evidencia las tres evidencias se cierran totalmente. Si a alguien le falta todavía el video de amigo o familiar, hay tiempo para entregarlo, creo que hasta el miércoles de la otra semana, si no estoy mal. Y ya voy calificando aprobado o no aprobado según el caso. Okay, everybody. So now let's continue with this one. ¿Alguien más levantó la mano? Camilo, ahí. Sí, sí, señor. Okay. Okay, everybody. Paola. No. Entonces, listo. Entonces vamos a ver nuestro tema del presente simple. Recuerdan que la clase pasada ya lo empezamos a ver, pero bueno, recapitulemos qué era presente simple. Es hablar de nuestros hábitos, de hechos y que involucre horarios, como el banco abre a las 9 de la mañana, el avión despega a las 10 de la noche, ella baila salsa todos los viernes, él vive en Bogotá, nosotros estudiamos en el SENA, Carlos se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Eso es presente simple. Como se dan cuenta, es algo, pues, son expresiones que uno utiliza como en su cotidianidad. Yo les dije que el presente simple tiene sus reglas, que hay un verbo caprichoso que no las cumple y es el dichoso verbo to be, que en presente simple, cuando uno lo va a utilizar, cambia a tres formas, o am, o is, o are. ¿Y de qué depende? Pues eso depende, ¿sí? Del sujeto. El sujeto es el que va a marcar si va con I, am, she, he, it, and is, we, you, and they are. Recuerden que esto lo expliqué la clase pasada más detalladamente, revisar y no quedarse ahí con las dudas que surjan. Si usted está repasando este tema o no entiende algo muy particular, escríbame por WhatsApp y con mucho gusto miramos qué puede estar pasando porque no es claro de pronto este tema. Ahora bien, yo les dije que en presente simple ahora están todos los verbos: cantar, reír, llorar, beber, dormir, roncar, saltar, escribir, soñar, todo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero vamos a necesitar una lista de verbos. Esperen, ya le paso una lista de verbos. Em, entonces, ¿cómo vamos a formar oraciones? De la siguiente forma, con esta lista de verbos. Ya se las comparto. Para este tema del presente simple, vamos a utilizar los verbos tal cual están en esta casilla que dice infinitivo. Infinitivo, ¿sí? Como lo ven ahí, lo van a utilizar, a excepción del verbo to be, a excepción de a excepción de este. Pero el resto de verbos, como están acá, lo vamos a utilizar. Que este tiene esta forma. Ya ahorita se las explico qué pasa. Vamos por el momento a utilizar este verbo, comer, eat, que nos gusta mucho. O el verbo drink, beber. Miren cómo voy a formar oraciones con estos verbos. ¿Sí? Va de la siguiente forma. Look at this one. Y espérense con. Entonces, miren, empecemos con el verbo beber, drink.
Ustedes lo van a encontrar en la lista de verbos así. Y pueden ir a la lista y corroborar que definitivamente en la partecita que dice infinitivo está así tal cual. Cuando yo quiero formar oraciones con este tema, es muy sencillo. Ejemplo, yo bebo agua. Ahí es yo. Luego bebo es drink. Y luego el complemento, agua, cerveza, vino, lo que ustedes quieran. I drink. Pero lo voy a dejar solo por así, para que me entiendan. Miren, yo, el sujeto y el verbo, beber, drink. No, y miren, no tengo que hacerle nada. El verbo como está en la lista, tal cual lo estoy utilizando. Ahora voy a decir que ustedes o usted bebe. You drink water, wine. Bebe agua, cerveza, vino, jugo, lo que quiera. You drink. Usted o ustedes beben. Ay, usted bebe agua todas las mañanas. O ustedes, eh, sí, beben agua todas las mañanas o beben jugo de naranja o toman jugo de naranja todas las mañanas. Ahora, nosotros, we drink, nosotros bebemos 2 botellas de agua al día. We drink 2 bottles of water. 2 botellas de agua. 2 bottles of water. 2 botellas de agua. ¿Sí? Ahora voy a decir que ellos beben agua o ellos beben cerveza. They drink beer. Ellos beben cerveza. ¿Sí ven? Ellos, el verbo beber, mírenlo, tal cual como está en la lista, lo estoy utilizando, no le tengo que hacer nada. Y ya el complemento, ¿qué es complemento? Información adicional. También si quiero decir nombres, puedo decir Pepito y Pepito y Juan, beben, drink. Beben cerveza todos los viernes. Se van a reunir y beben cerveza todos los viernes. Drink beer every Friday. Todo Friday. Mire, Pepito y Juan beben cerveza todos los viernes. Entonces, miren acá. Si ven que el verbo, en este caso drink, no le pasa nada. O sea, así como está en la lista de verbos, así tal cual lo estoy utilizando. ¿Qué pasa si yo digo comer? Lo mismo. Miren acá. Espérenme un segundo. El verbo comer ustedes lo van a encontrar en la lista de verbos así. Eat. Digo, ay, yo como, I eat papa, potato. O ustedes, I eat, ustedes, perdón, you eat pizza. Ustedes comen pizza todos los fines de semana. O nosotros, we eat beans, frijoles, todos los miércoles, un ejemplo. O ellos, they eat sandwich. Ellos comen sándwich. Miren que el verbo, como lo encontré en la lista de verbos, lo estoy utilizando. ¿Sí? Yo no les estoy inventando ni haciendo nada al verbo. Ahora, ustedes se darán cuenta que yo solo estoy nombrando ciertos sujetos. Yo, ustedes, nosotros, o ellos o ellas. Y usted se preguntará, teacher, ¿y qué pasa cuando digo ella bebe cerveza? O él bebe cerveza. O ella bebe agua. O él bebe agua. Miren lo que va a pasar con estos sujetos. Aquí es donde empieza lo tricky. Tengo el verbo drink.
beber. Y yo voy a decir que ella puede ser la mamá, la tía, bueno, que quiera. Ella, she, luego colocó el verbo beber, pero aquí es donde viene lo más difícil del inglés, que el verbo le debo agregar esta S y me debe quedar así. She drinks. ¿Y por qué? Porque esa es la regla. ¿Por qué le tengo que agregar ese? La regla me dice que cuando tengo el she, el verbo en presente simple va a llevar la S. Ella bebe agua todos los días. She drinks water every, every morning. Todas las mañanas. Mire, tiene que llevar S. Lo mismo pasará si yo utilizo el he. He drinks. Lleva la regla de la S. ¿Por qué? Porque así es. Ay, pero es que en español es una cosa, inglés es otra. Aquí la regla me dice, hay que colocarle al verbo una S cuando se utiliza con she, con he o con it. It drinks. Y crean o no, pero esta es la regla más difícil del inglés, porque muchas personitas se les olvida colocar esta S. Y esto es clave tanto en escritura como en pronunciación, o sea, al hablar, porque es que al hablar se nota esa S, no es como que hay tanto estrés por esa S si ni se nota, no, sí se nota. Es muy diferente decir he drink a he drinks. Uno ya ahí comienza a saber si el estudiante tiene un buen manejo de los temas con una frase tan sencilla. Lo mismo, si yo quiero decir María, María drinks. Mire, aquí María, solo estoy hablando de María, o mi hermana, o my sister, my sister. Miren que solo hablo de mi hermana. El verbo lleva una S. Ay, teacher, ¿qué pasa si yo digo my sisters, hermanas? Ahí la regla de la S no aplica. Hay que dar quietico. Lo mismo si digo el perro. El perro, mire, the dog drinks. Miren, solo estoy hablando de un perro. Entonces, el verbo lleva la reglita de la S. Pero si yo dijera the dog and the cat, el perro y el gato, mire, ahí estoy nombrando dos sujetos. Uno es el perro, el otro es el gato. Son dos. Entonces, como son dos, el verbo no va a llevar la regla de la S. Entonces, mucho cuidado porque es que ese es el tema de inglés más difícil en el sentido de que tiene esta reglita de la S y muchos se confunden eh, y hacen lo que no es. Regla rápida, por así decirlo. Si es singular, el verbo lleva S. Si estoy hablando de dos o más personas, cosas o animales, el verbo no lleva nada. Se queda quietico como está en la lista de verbos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Questions? Por aquí alguien. Antonio, cuéntanos. Hola. Hello. No, no. Son dos cosas diferentes. El is es el verbo to be, ser o estar. Entonces, ese es un verbo, pero drink es otro verbo. ¿Sí? Drink es beber. Entonces, lo que les estoy explicando son los verbos y sus reglas. El verbo to be es uno,
¿sí? Aquí no entra en esta oración. Aquí no entraría porque mira, si tú le metes el is, sería ella está beber agua, ¿sí? Porque esto es beber o tomar, ¿sí? Entonces no funciona. O sea, tú no puedes hacer estos combinados así. Aquí no va el verbo to be. ¿Por qué no va el verbo to be? Porque es que tú todas tus oraciones no es ella es, él es o nosotros somos. No, tú necesitas utilizar otros verbos. Tú necesitas decir ella viaja, nosotros estudiamos, nosotros cantamos, bailamos, lloramos. ¿Sí? Necesitas otros verbos. Entonces, los otros verbos como cantar, reír, llorar, beber en este caso, comer, van a entrar con estas reglas de la S. El verbo, el is, o sea, si tú lo agregas el is, sería así. She is, she is beautiful. Ella es bonita, ¿sí? Pero mira que hasta ahí ya, ella es bonita, no más. Pero tú no le puedes meter aquí otro verbo como drink. Ella es beber, o también lo puedes traducir. Ella está beber, ¿sí? No puedes hacer ese combinado. Yo sé que ustedes estaban pensando en su mente, ay, pero como digo, ella está bebiendo. Ese, ella está bebiendo es otro tema de inglés, que es presente continuo, que sería con ing. Pero pilas porque a veces nosotros de hispanohablantes utilizamos mucho este. Ella está bebiendo, está comiendo para todo. Y no. O sea, en inglés tiene sus casos muy puntuales. Entonces, pilas con esa partecita. ¿Listo? Eso lo veremos después. Antonio, cuéntame, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir, ¿por qué se explica el verbo to be de primeras? ¿Sí? Este verbo, be. Porque hay gente que experimenta y hace esto. She bees. Le agrega a este verbo la S. Y no, este verbo no va con S. Esto no se puede hacer. Sino es decir, she is. Is. Cuando vayas a decir, ay, ella es bonita. Entonces, ese es en inglés como es. Entonces dicen, ay, pues es el verbo cero estar, be. Ah, entonces be se le agrega la S. No, a este verbo no se le agrega la S, sino que va a cambiar a lo que vimos la clase pasada. Camilo, cuéntame. Voy, sí, todos, no, todos aplican menos con el verbo cero estar. Y otro verbo que es el verbo poder. No, eso es simple. Sí, señor. Exacto. Ujú. Pero ojo, depende del sujeto para agregarle la S. O sea, solo con he, con she o con it le agregas la S. Ajá. En solo tercera persona le van a agregar al verbo S, a excepción del verbo be. El verbo to be, ustedes a veces lo piensan diferente, es por eso, porque de pronto no se hace, yo de cierta forma diría que uno a veces hace mal como, como profesor. Uno debería enseñarles primero el verbo, todo esto primero, el presente simple con sus reglas, y luego sí mostrarle la excepción, que es el verbo to be. Pero pues uno se acostumbró mucho a primero la excepción y luego las reglas. Pero lo que dices, Camilo, es así. El verbo be, este aquí arribita, es la excepción. A ese no se le coloca la S. A ese, cuando lo vaya a utilizar, cuando usted vaya a decir, ay, ella es bonita, él está cansado, nosotros somos,
ahí es cuando cambia el an, espérenme, an, o el is, o el ar. Ahora, con el resto de verbos, le colocamos la regla de la S siempre y cuando yo haga oraciones con he, she, and it. Ya ahorita les muestro otro poquito de resumen. Yesid, cuéntame. Yesid Castillo. Yesid se fue. No te escuchamos, Yesid. Ok, Yesid Castillo. Bueno, continuamos. Si alguien más tiene preguntas, les da pena por WhatsApp o por acá el chat de mí y lo vamos resolviendo. Y entre todos vamos despejando dudas, porque este tema de inglés es el más tricky en el sentido de que tiene tanta regla de la S que sin S. Y ahorita ya se empeora un poquito la cuestión de la siguiente forma. Ahora, les voy a mostrar este resumen. Por acá, Yesid, ya. Yesid, bueno, sí. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sí, ahí tienes toda la razón. Ya vamos para allá. Vamos poquito a poco para no enredarlos. Paola, cuéntame. Sí, tranquila. Ya ahorita les comparto el otro link. Ok, entonces aquí está como un resumen, ¿sí? Entonces, cuando hacemos oraciones en presente simple, es decir, ay, yo estoy cansada, yo me levanto a las 5 de la mañana, ese es presente simple, y yo utilizo los pronombres I, we, you, and they, el verbo que está en su casillita de infinitivo. Usted dice, ¿cuál casilla de infinitivo? Yo les compartí ahorita una lista de verbos. Ahí arribita dice infinitivo. Los verbos que están tal cual en esa columna no van a sufrir cambios, no le van a agregar nada. ¿Sí? Cuando está haciendo oraciones con estos sujetos. ¿Sí? Entonces, mire, we dance, nosotros bailamos. Miren, utiliza el we y el verbo bailar. Entonces, ahí no va ninguna regla de la S. O miren, Alejandra y Oscar. Estoy mencionando a dos personas. Una es Alejandra y la otra es Oscar. Y ahora utiliza el verbo bailar. Ahí no va ninguna regla de la S. Ahora, solo aplica la regla de la S cuando estoy utilizando he, she o it. O cuando digo María, solo María. O digo Susana o el perro, cuando menciono a uno, a uno. Cuando estoy mencionando a uno, al verbo le agrego una S. Pero hay situaciones, chicos, que tengo que agregar así. S. Ya les voy a explicar qué situaciones, cuando ustedes utilicen ese verbo con he, con she, con it, le agregan la ES. A veces no solo la S, sino ES. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar con qué verbos, cuando usted lo utilice con he, con she o con it, le toca agregar ES. Y eso va a depender de la terminación del verbo. Por eso es que les digo que este tema es tricky por esto. Si un verbo termina en SH, o quiere decir en SH, cuando usted lo utiliza con he, con she o con it, que tiene que agregarle la S, no va a hacer esto. No le agrega solo la S, sino que tocó ES.
Un ejemplo es el verbo finish. For example, finish. He finishes, usted no puede decir así, solo la S no, sino que tocó ES. ¿Por qué? Por la terminación SH. He finishes the homework. Él termina la tarea. Ay, ¿qué pasa si yo digo Juana y Pepito terminan? Bueno, aquí finish. Aquí solo queda finish. ¿Por qué? Porque estoy nombrando a dos personas. O si digo they finish. Aquí no le agregan ninguna regla de la S. Ahí lo dejan quietico. Miren acá. Ahora, también, si tienen un verbo que termine en CH o CH, un ejemplo, el verbo watch, el de mirar, el de ver televisión, este verbo, cuando lo utilizo con he, con she o con it, o tercera persona singular, le agrego ES. Por eso queda my father watches the TV. O si digo she watches the TV. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si el verbo termina en o. Si termina en o, entonces le agrego ES. No puedo solo la S. ES. Por eso queda she does the homework. No does, sino das. Como el das. 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 No does. Das. She does the homework. Ella hace la tarea. ¿Cómo vamos hasta aquí en las reglas? Any questions? Por aquí. Recuerden que dependiendo de la terminación del verbo, si es SH, CH o cuando lo utilizo con he, con she o con it, es decir, tercera persona singular, al verbo le agrego es ES. No se queda solo la S solita, no. ES. ¿Preguntas? ¿Questions? Hay más casos. También, si un verbo termina en X o doble S, va así. Si termina en X, she mixes, le agrego ES. Ella mezcla los colores. O si termina en doble S, terminación en doble S, como el verbo kiss, besar. He kisses, mire, le agrego ES. ¿Por qué? Porque tengo doble S. Aparte que miren, ay, mire, yo escribí mal, coloqué tres S. O sea, queda rarito eso. Kisses, no. He kisses his girlfriend. Girlfriend. Él besa a su novia. Entonces, si termina en X o doble S, al verbo hay que agregarle ES. Pero recuerde, solo se agrega la regla de la S o ES cuando hago oraciones con he, she o it o tercera persona singular. Y luego tenemos pilas con los que terminan en esta Y o I de yuca, ¿sí? Porque pueden pasar dos situaciones. Si termina en Y, hay que mirar si antes hay una vocal o hay una consonante. En el caso del verbo study, que significa estudiar, mire, termina en Y, pero antes hay una consonante. Entonces, ¿qué va a pasar? No puedo hacer esto. Solo agregarle la S, no. La regla me dice, termina en Y, antes hay consonante. Entonces, cuando vaya a hacer oraciones con he, con she o con it, le cambia la Y por I vocal. Y ahí sí le puede agregar
ES. She studies English. Ella estudia inglés. Ahora, tenemos el verbo pay, pagar. Si termina en Y, pero antes hay una vocal, la regla me dice, tú tranqui, aquí solo le agregas la S solito. No se ponga a cambiarle ni nada porque es que, mire, tres vocales seguidas así. Genius. O sea, en inglés tres vocales seguidas, eso es súper raro encontrar. Siempre se inventan alguna cuestión para evitar eso. Entonces, mire, she pays. Y recuerden, la regla de la S o la regla de la ES solo aplica cuando es con he, con she, con it o tercera persona singular. O sea, me estoy refiriendo a uno. ¿Cómo vamos hasta aquí? Questions? Any questions? Este tema es tricky por eso. Los otros temas de inglés que ustedes vean más adelante no tienen tanta variación. Pero sí es muy importante aprenderse este, o no aprenderse, sino manejarlo al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque esta es como la base del inglés. Más adelante encontrarán otros temas que se van a combinar con esto, como condicionales o reporte speech. Y si ustedes no tienen claro esto, ustedes van a decir, no, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Ahorita de pronto les está costando, pero no se queden ahí, como, ay, ya terminó la clase y me olvido del tema, sino que ustedes cuentan con material, con diferentes recursos de Internet para profundizar esta cuestión y no se queden porque esto es base en inglés. Y este es un poquito, como les digo, uno de los temas más difíciles de inglés porque tiene tanta reglita, que la S, que sin S, otros temas de inglés son más sencillos. Hasta aquí, preguntas, questions, no questions. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Preocupados? ¿O si vamos aprendiendo? Ustedes de pronto ya habían visto el tema, pero la idea es que pues vamos superando esos errores que de pronto ustedes eh, no entendían. Ok. Ahora vamos a hacer oraciones negativas. ¿Cómo voy a decir? Ay, no, yo no voy al gimnasio todos los fines de semana. O ella no baila salsa los viernes. ¿Sí? Nosotros no somos estudiantes del SENA. Entonces, para formar oraciones negativas, va a pasar lo siguiente. En inglés se utiliza mucho la figura del ayudante. ¿Sí? En inglés tienen muchos ayudantes. Cada tiempo verbal tiene ayudantes. Y es el caso de este tema. El ayudante son el don y el dase. Estos los vamos a utilizar para oraciones negativas. Esto es la forma abreviada. Usted puede escribir do not o doesn't not, como prefiera. Do not y doesn't not. Los vamos a necesitar para oraciones negativas. Y la traducción de do not y doesn't not es la misma y significa no. ¿Listo? No. Bueno, chicos, vamos a cambiarnos al otro link. Aquí les comparto. Vamos a trastearnos de sesión. Espérenme aquí. Listo. Sí, ya te lo envío. Espérame un segundito. Espérenme aquí.
Listo, ahí les estoy compartiendo. Ya se va a cerrar este. Ok, 1 minute. Vamos a esperar un minutico. Listo. Entonces, let's continue. Vas a continuar. Voy a ir a second. Entonces tenemos el do not y doesn't not, que en español sería el equivalente a decir no. Entonces, no. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo lo voy a utilizar dentro de una oración? ¿Cómo formo oraciones con este tema? Es sencillo, va de la siguiente forma. Bueno, ustedes dirán, pero teacher, hay dos. O sea, ¿cuándo utilizo el do not y cuándo utilizo el doesn't not? Por eso yo les dije en la clase anterior, chicos, es clave saber el sujeto de la oración, porque el sujeto es el que nos da pista del auxiliar y de la forma del verbo. Entonces, si ven, si usted no sabe she, he, it, pues no sabe si le agrega la S, sin S, se va a enredar. Mire a continuación. El do not, vamos con el primero, don't o do not, o le pueden decir don't. Yo voy a utilizar el don't mejor. Cuando usted forma oraciones, yo voy a decir yo no como vegetales. Yo, luego viene el no, que es el don't. Luego dice yo no como, el verbo comer es eat, así como. Ay, teacher, pero no, así eat, como está en la lista de verbos. Como carrots. Yo no como carrots. Yo no como zanahorias. I don't eat carrots. Puede decir que ustedes, you o usted, recuerden que eso en esa traducción, no comen, don't, el verbo comer, eat, pizza. No comen pizza. Puede decir que nosotros, we, don't, vamos a decir que no bebemos. Nosotros no bebemos cerveza. We don't drink o vino. We don't drink, miren el verbo beber, vino, wine. Nosotros no bebemos vino. En español nosotros tenemos la conjugación de los verbos, ¿sí? En inglés como tal no hay conjugación de verbos. Hay solo tres formas de los verbos y con esas tres formas tenemos que jugar para pasado, presente y futuro, ¿sí? Entonces, a veces me dicen los estudiantes, teacher, pero ¿cómo es bebemos? Bebemos. Pues no, es que es we y el drink, ya. O no bebemos. We don't drink. Al verbo no hay que hacerle ningún otro arreglo porque es que no es como en español. Yo bebo.
Nosotros bebemos, ¿sí ven? Con yo es una forma y con nosotros es otra forma. No, en inglés no hay eso, ¿sí? Es solo una forma, mire. Si yo cambio aquí they, tampoco va a afectar nada, ¿sí? Lo mismo, el verbo no tengo que hacerle nada. Entonces, we don't drink. O ellos, they don't, ellos no viajan. El verbo viajar es travel. Ellos no viajan. They don't travel. Ay, ¿qué pasa si yo digo Pepito y Pepita no se besan? Don't kiss. Mire, no se besan. Ay, teacher, pero aquí va la regla de la S. No, aquí no va la regla de la S porque estoy hablando de dos personas. Cuando estoy hablando de dos personas, la regla de la S no va. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Questions. ¿Listo? Bueno, ahora vámonos. Ustedes dicen, bueno, teacher, ¿y el doesn't? ¿Usted doesn't para cuándo? ¿Con quién? Pues sí. She va con este doesn't. She doesn't. Y miren aquí lo que va a pasar. Drink. No va la regla de la S. En oraciones negativas ya no va la regla de la S. Usted ya no se tiene que preocupar que hay que la regla de la S que sí. No. Oraciones negativas no va con S. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es que como hay un auxiliar, es decir, un ayudante, pues ya el verbo no tiene que trabajar. ¿Sí? Ya el verbo dice, ay, no, yo no tengo que agregarle la S porque ya el doesn't está acá. El doesn't hace como el papel de la S. She doesn't drink. Ella no bebe. He doesn't travel. Él no viaja. O, miren, al verbo ya no le llevo la S. It doesn't work. Que no lleva la regla de la S. O, my father doesn't, mi padre no eh, doesn't write poem. Mi padre no escribe poesía. ¿Sí? Entonces, miren que el verbo ya no lleva la regla de la S porque está el auxiliar. El auxiliar es el que va a ser como el reemplazo de la S, pero solo aplica para oraciones negativas. Si yo hago una oración afirmativa como ella bebe, she drinks, ahí sí va la S. O si digo él viaja, he travels. O eso trabaja, it works, o eso funciona. ¿Bien? Oración negativa no lleva S. Oración afirmativa sí va la regla de la S, pero solo con estos sujetos, she, he, and it, o tercera persona singular. Questions, preguntas. Por eso les digo que este tema de inglés es el más cansón por esto, por el don y el doesn't. El futuro en pasado es muchísimo más sencillo todo. Este es el dolor de cabeza por tanta variación, pero miren, no es difícil, es uno ponerse en el papel de, sí, como dice Camilo, de mucha práctica, de utilizar diferentes recursos en Internet y de uno organizarlo en su cabeza. ¿Sí? Uno en sus propias palabras hacer el resumen. Ah, con he, she, and it, el verbo lleva S en afirmativas. Pero en negativa se utiliza el auxiliar doesn't, o sea, organizarlo en uno en su cabecita, si necesita escribirlo, lo hace. De pronto ustedes están ahí,
escriben lo que recuerdan y me envían una foto al WhatsApp. Me dicen, teacher, mire que yo me puse a pensar del tema y mirar si entendí y anoté esto y yo no revisé. O sea, salí de la clase, me puse a anotar esto, ¿será que me quedó bien o mal o donde hay problemas? Pero hay que practicarlo y muy importante en su cabecita organizarlo. Si ustedes no lo organizan, complicado. Si les funciona, escriban en el cuaderno, carguen también el papel, ustedes como de profesores, ¿sí? Como, ok, yo tengo que explicar este tema a otra persona, ¿cómo lo haría? Ahí sí es como uno aprende. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí. Y sí, mucha práctica. Ustedes van en la calle. Usted dice, ay, bueno, ¿cómo iría? Yo camino todos los días al trabajo en inglés. Entonces yo, ay, camino, el verbo caminar, ay, no me lo sé, venga y lo busco. Sí, ahí yo creo que todo el mundo ya tiene ChatGPT ahí en su celular, como lo escribe. Ah, es el verbo es caminar, walk, y le agrego más cositas. Y si uno queda con la duda, si le quedó bien, pues ahí está el ChatGPT para que le corrija la oración o le escriba a la teacher y me revisa. Pero miren que tenemos muchas herramientas para no quedarnos con los temas ahí ya. Como les digo, estos temas, yo a ustedes, hagan de cuenta que ustedes están gateando. Yo los estoy tomando de las manitos para que se levanten y comiencen a caminar. Pero que ustedes caminen, eso ya depende de cada uno si le quita el miedo y arranca a caminar y a practicar, a pesar de que se caiga y otra vez le toque volver a gatear, ¿sí? Pero yo aquí los estoy dando la manito para que se levanten y arranquen ustedes mismos con el idioma. Pero si no hacen el deber, pues no van a avanzar. Ahora, chicos, vamos a ver preguntas y terminamos, que también es sencillo. Para preguntas, vamos a necesitar de ayudantes. Los ayudantes son do y el otro ayudante es das. ¿Qué pasa aquí? Que este do y das no tienen traducción, no traduce nada. Pilas con eso. A veces le inventan que esto es, no, esto no, esto no tiene traducción. Simplemente está, por así decirlo, de adorno, no de adorno, está para marcar que es una pregunta. Cuando usted quiera formar una pregunta y decir, ¿ella trabaja los viernes o los fines o los sábados? Nosotros tenemos clase de inglés los miércoles, ¿sí? Preguntas en inglés van a ir de esta forma. Y nuevamente le repito, ojo con las preguntas en inglés porque son canzoncitas. Cuando usted forma pregunta va a empezar así, con el auxiliar, en este caso el ayudante do. Luego le va a agregar un sujeto, el I. Y luego el verbo y el signo de interrogación. Y miren que al traducirla en español queda así. Yo bailo, yo bailo. ¿Por qué? Queda así, porque es que este do no tiene traducción en preguntas. En preguntas va así. Yo bailo. Vamos a ver. El do también se utiliza con you. Do you dance? ¿Usted baila? ¿Sí ven? Que yo la traducción lo comienzo a hacer acá. Prácticamente las oraciones, las interrogativas es lo mismo que una afirmativa, solo que al inicio le agrego el do, como para evitar esos problemas de, ¿usted baila? No como, ¿me está preguntando o está afirmando? Entonces, esto remarca que se está haciendo una pregunta. ¿Do we dance? Nosotros bailamos, nosotros bailamos, bailamos.
Do they dance? Ellos, ellos bailan. Lo mismo, si yo le quiero cambiar el dance por el verbo viajar. Do you sing? ¿Ustedes cantan? ¿O do you travel? ¿Ustedes viajan? ¿Ustedes viajan? Mire. ¿Preguntas en esta parte? ¿Questions? ¿No questions? No. Aquí, Camilo, el verbo can, el verbo poder, es otro verbo caprichoso. Con este no aplica esa regla. Con can no se puede. El verbo can es otro verbo caprichoso. Más adelante los veremos. Ese se llama verbo modal. Ese verbo modales no van a ir con estas reglas. Tampoco. Son como 4 o 5 verbos. El can, el should, el must, and might. ¿Cuál otro? Sí, es. Entonces, este can no. Con can no funciona. Sería un poquito diferente la oración. Porque, y mira, Camilo, de hecho, cuando tú lo traduces literal, esta oración que escribió Camilo, como usted puede, el link en WhatsApp, puede que el link, ¿sí? O sea, puede que, me falta otro verbo, puede compartir, puede escribir, ¿sí? ¿Ves que falta otro verbo? Pero bien, buen intento. Vamos por la última parte, el das. Este das, lo mismo. Does she se va a utilizar con she. Does she drink? Aquí tampoco va la regla de la S. ¿Por qué? Porque tenemos el das. Conclusión. La regla de la S solo va para oraciones afirmativas. Negativas e interrogativas que estoy utilizando auxiliar, no va la regla de la S. Does he swim? ¿El nada? Does it work? ¿Eso funciona? Does my sister um, eat carrots? ¿Mi hermana come zanahorias? Entonces, miren que en oraciones interrogativas el does va a ir con she, con he, con it y no va a ninguna regla de la S. Pilas con esa partecita. Voy a corregir. Can you share the link? Ahí sería. Así sería la pregunta. Can you share the link? La de Camilo. Y luego, chicos, estas también los vamos a dejar de tareita para que lo aprendan. Esto, los famosos WH question. WH question, que son estas, hay que aprendérselos, ¿sí? Entonces, los famosos WH question, que de hecho es el primer tema que les explican a ustedes en el material de formación, son estos. Son what, que significa qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, who, quién, which, cuáles, why, por qué no viniste a clase, how, que significa cómo y que puede tener variaciones en su significado siempre y cuando esté acompañado de otra palabrita, como how long, por cuánto tiempo,
How much y how many, como cuánto, pero eso depende si es contable o no contable, que más adelante veremos. Y how old, para la edad. ¿Sí? Estos WH question, chicos, sí o sí hay que aprendérselo, porque por más básico que sea usted el nivel que tenga, esto es lo primerito. Hasta para preguntarle el nombre y la edad se utiliza esto. Entonces, hay que aprendérnoslo y esto cuando lo utilizamos para hacer preguntas, se va a colocar de primeritas. Se va así. WH question, ya sea el what, el where, el why, según lo que usted vaya a preguntar, se coloca de primeritas y luego ahí sí viene lo que les enseño ahorita. El do o el das, el auxiliar, y usted dice, ay, pero ¿cuál escojo? ¿Do o das? Pues eso depende del sujeto que usted vaya a utilizar. Si es das, con he, she, and it, o tercera persona singular, o do, con you, we, they o I, el verbo en infinitivo y el complemento. Y eso es el tema, para mí el tema más difícil de inglés por estas variaciones, que del do, el das. En futuro y en pasado y en otras estructuras es muchísimo más sencilla la cuestión. Entonces, ahí se los dejo, chicos, para esta última clase, para que con el curso complementario puedan reforzar este tema. Con el, si no toman el curso no hay ningún problema, pero ustedes cuentan con un material de formación. Si están practicando y me quieren compartir como sus ejercicios, háganlo. Y ya, chicos, eso es todo. Any questions? ¿Preguntas? No questions. Entonces, no siendo más, we finished the English class, everybody. Have a good night. Have a good week. Have a good holidays. Have a good Christmas, New Year. Feliz cumpleaños a los de diciembre. A lo feliz año, feliz Navidad y de todo. Nos vemos. Cuídense mucho. La grabación ahorita en una horita la subo. Éxitos. Bye bye. Have a good night. Take care. Bye bye. En una hora lo subo, Juliana. La grabación. Bye bye. Have a good night. Bye everybody. Take care. Bye. Camilo, por aquí la corrección del bye. You're welcome. Take care. You too. Happy Christmas. Bye bye, Giovanni, Maria, Wisdom. Take care.